2 de la tarde con 32 minutos, tenemos información en vivo. En estos momentos nos vamos al hemiciclo Raúl Porras. Está empezando la sesión conjunta extraordinaria de la Comisión. Está citando a la ministra del sector, Patricia Balbuena, y al ministro de Educación. La ministra debe informar lo que está ocurriendo en el lugar de la memoria. Ella más temprano dijo que la funcionaria Gabriela Eguren, que fue grabada por el congresista Donaire, será sometida a un proceso disciplinario sancionador. Escuchemos a la congresista María Melgarejo, presidenta de la Comisión de Cultura. Su único objetivo de invitar a la señora ministra de Cultura, y también se le ha trasladado la invitación al ministro de Educación. De acuerdo al reglamento, vamos esperando a los colegas congresistas, pero vamos a pasar como una sesión extraordinaria informativa. En ese orden, el tema que se va a tratar y vamos a ver de esta sesión conjunta es las exposiciones que viene realizando el lugar de la memoria, tolerancia y la inclusión social sobre presuntas evidencias de apología al terrorismo. Este Congreso Legislativo es eminentemente político y el enfoque tiene que darse en ese sentido. La disciplina filosófica que nos lleva a las doctrinas la vamos a separar y lo que tenemos que ver es sobre las evidencias que ya se convierten en pruebas hacia la apología al terrorismo. Dicho eso, como orden del día, nosotros vamos a tener como invitada a nuestra ministra, que ya me informan que se encuentra en las instalaciones, y también se encuentra la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, representando al ministro de Educación, la señora Susana Helfer Llerena. Entonces voy a, señores congresistas, darles la bienvenida en esa línea. Voy a suspender por unos minutos para tratar uno de los temas que nos interesa y para que pueda pasar la ministra de Cultura y la viceministra de Gestión Pedagógica para darles la bienvenida y hagan uso de la palabra de la misma. Damos la bienvenida al congresista Francesco Petrosi. Voy a permitirme a suspender por unos minutos. Para permitir el ingreso de la ministra Patricia Balbuena, quien deberá hacer una exposición sobre los que se viene realizando en el lugar de la memoria, tolerancia y la inclusión social, y también sobre las presuntas evidencias de la apología al terrorismo. Ahí vemos a la ministra Balbuena, quien más temprano sostuvo que el Ministerio de Cultura no tolera ni legitima ningún discurso vinculado a alguna organización terrorista. Indicó que una comisión especial está trabajando para establecer los lineamientos bajo los que se regirá el lugar de la memoria. También adelantó que la guía trabajadora Gabriela Eguren, que fue grabada por el congresista Donaire durante su recorrido en el sitio cultural, será sometida a un proceso disciplinario sancionador. No ha sido separada, ella es trabajadora CAS, cuenta con sus derechos, ha señalado. También ha manifestado que consideró que hubo errores e inexactitudes por falta de experiencia quizá de la joven. Comentó que el lugar de la memoria pasó al Ministerio de Cultura recién en el 2015, por lo que falta fortalecer su institucionalidad. El congresista Donaire, quien está presente también, recordemos que el 26 de abril grabó a la guía Gabriela Eguren y difundió el video
a través de sus redes sociales, ¿no? Y que ha hecho, en su opinión, la joven hizo declaraciones, en su opinión, de apología, que en su opinión es una apología al terrorismo. Esto ha generado diversos comentarios, toda una polémica, así que vamos a escuchar en unos momentos a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, en esta sesión conjunta de la Comisión de Cultura y la Comisión de Educación que se realiza en el hemiciclo Raúl Porras. Hay que indicar que lo que ha dicho la ministra es que el lugar de la memoria exhibe relatos de diversas voces que deben ser tratados con mucho profesionalismo y respeto. No es un espacio para opiniones personales y si un trabajador no cumple con las reglas básicas de trabajo, tenemos que retirarlo para evitar que situaciones como la ocurrida, ¿no?, con esta joven se repitan. Ella ha anunciado que en el marco de la Comisión Especial de Naturaleza Temporal se van a proponer los lineamientos que servirán de guía de desempeño al lugar de la memoria. Se va a fortalecer a esta institución para que cuente con los profesionales debidamente capacitados y haya mayor cuidado en sus contenidos. Es un lugar al que hay que cuidar mucho. Nuestro país merece un sitio de memoria donde las víctimas de quien sea puedan recordar y sentir que el país reconoce lo que vivimos, ha dicho la ministra Balbuena, ¿no? Ha señalado que es complejo, pero hemos visto situaciones similares en toda América Latina y es parte de un proceso del que debemos ir sanando como nación de cara al bicentenario. Hay que señalar que mediante resolución, Señores ahora sí vamos a escuchar a la congresista Melgarejo. Vamos a dar ya el inicio de esta Comisión de Cultura y la Comisión de Educación. La segunda sesión extraordinaria conjunta, ya contando con la presencia de la ministra Patricia Balbuena, a quien le damos la bienvenida, y a todo su equipo técnico que lo acompaña. También en ese mismo orden quiero darle la bienvenida a la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer Llerena, y a todo el equipo técnico que lo acompañan. También quiero darle la bienvenida a representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, a los asesores, a todo el equipo técnico y a la sociedad civil que vienen a participar sobre el informe que va a plasmar la ministra de Cultura y también el Ministerio de Educación. Las exposiciones son que vienen realizando el lugar de la memoria, tolerancia y la inclusión social sobre presuntas evidencias de apología al terrorismo. Los criterios que se le han enviado para tratar son los siguientes. El criterio para la elección de los integrantes de la comisión sectorial encargada de proponer los lineamientos que servirán de guía para el desempeño del área funcional, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social creada mediante resolución ministerial número 452/2017, Ministerio de Cultura. Promedio de visitas mensuales al lugar de la memoria, especificando cuántos de ellos son menores de 18 años. Criterios de selección del personal contratado para realizar las visitas guiadas en el lugar de la memoria. Esto se ha hecho en base a uno de los derechos fundamentales y que nosotros tenemos que salvaguardar, el derecho a la vida humana. Nosotros vamos a participar anticipando a nuestros colegas congresistas que aquí estamos nosotros porque vamos a darle un enfoque eminentemente político. Nuestras doctrinas o las disciplinas
doctrinarias que obedecen a cualquier ideología no se va a tomar en cuenta. Vamos a debatir y vamos a consensuar en el término del respeto, porque el respeto es conocimiento y el conocimiento es educación, pero partiendo que la vida humana es lo más sagrado y sobre todo debe de primar. Dicho eso, vamos a continuar con nuestra agenda, pero antes le voy a conceder el uso de la palabra a la presidenta también de la Comisión de Educación, y también se encuentra el presidente de Inclusión Social, el ex general Edwin Donaire, quien también nos acompaña como uno de los invitados. Y a todos los colegas congresistas, a Tamara Arimborgo, a Juan Carlos González, a Carlos Tiquia, a Indira Wilca, a Tania Pariona, a César Segura Izquierdo, a Francesco Petrosi, a todos los colegas congresistas quienes integran a la Comisión de Cultura, Patrimonio Cultural y a la Comisión de Educación. Congresista Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, le haga uso usted también. Muchas gracias. Es muy importante que el día de hoy tengamos esta sesión conjunta entre las comisiones de Cultura y Patrimonio Cultural y la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, porque esta problemática se halla transversal entre los distintos sectores. También es importante que contemos con la asistencia de los representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Y en cuanto a lo que compete al sector educación, se ha invitado a la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación justamente para que nos explique cuál es la participación del Ministerio de Educación en la elaboración de los contenidos pedagógicos que se imparten en las visitas guiadas, en los talleres y seminarios que se realizan tanto en el lugar de la memoria como en otros museos del Perú, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a darle entonces la palabra a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Gracias. Muy buenas tardes a la congresista, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio. También muy buenas tardes a la presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a cada uno de los congresistas. Muchísimas gracias. Y a cada una de las personas que nos acompañan hoy día. Lo primero que quisiera señalar es que como Ministerio de Cultura, que tiene a su cargo el lugar de la memoria, señalar que para el Ministerio de Cultura el lugar de la memoria es un sitio de memoria importante, es parte de nuestra prioridad proteger y cuidar, que este sitio, por tanto, cumple el objetivo y el fin para el cual fue creado, que es el de recordarnos lo que nos pasó en el periodo de violencia y básicamente ser un espacio de reflexión que nos permita garantizar que esa memoria de todas las víctimas de quien sea, se nos permitan tener en consideración lo que no puede volver a pasar en nuestro país. Y lo dice, además, una persona, digamos, en este caso, que ha trabajado directamente con víctimas de Sendero Luminoso. Mi primer trabajo de campo lo hice en la zona del río Tambo y el río N, atendiendo a población ayánica recuperada de los campamentos de Sendero Luminoso, secuestradas en el periodo de violencia. Y he visto lo peor que puede haber hecho Sendero Luminoso con seres humanos, con mujeres, con hombres y con niños. Desde esa experiencia puedo decirles entonces que considero que el lugar de la memoria del cual el Ministerio de Cultura es responsable, lo que quiere es eso, es recordar lo que nos pasó para nunca más volver a repetirlo. En el marco de las preguntas que se nos han señalado, quisiera entonces presentarles lo que el lugar de la memoria, el objetivo y lo que está desarrollando y las medidas que estamos adoptando. No sé a dónde dirijo el... por favor, Ivonne. ¿Acá está? ¿Ya está? Muy bien, entonces señalar, ¿no es cierto?, que el lugar de la memoria
es parte también del Ministerio de Cultura desde el año de diciembre del 2015, y por la resolución ministerial 387-2016 del Ministerio de Cultura, el lugar de la memoria tiene como funciones establecidas la de la promoción y generación de acciones para construir una cultura de paz y solidaridad que haga del pasado una herramienta para actuar en el presente, promover la difusión cultural o intercultural orientada a formar valores que permitan el desenvolvimiento, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que ofrece el lugar de la memoria? El lugar de la memoria tiene una exposición permanente, que es lo que llamamos la muestra permanente, que es en la que el Ministerio de Cultura recibe el lugar de la memoria. El lugar de la memoria, ¿no es cierto?, como he señalado, pasa en diciembre del 2015 al Ministerio de Cultura, y en esa entrega se nos entrega con la muestra permanente, que había sido producto de todo un proceso desarrollado por las diferentes comisiones que estuvieron a cargo del proyecto Lugar de la Memoria, ¿no? Entonces tenemos también exposiciones temporales y existe un centro de documentación. Quisiera, por ejemplo, también señalar que en el año 2015, cuando el lugar de la memoria estaba adscrita al Viceministerio de Interculturalidad y cuando yo era viceministra, hicimos una muestra que se llamó la muestra Esquirlas del Odio, que justamente la hicimos con la DIRCOTE, que acá nos acompaña el general, y esta muestra señalaba, digamos, cuáles eran, digamos, todas las evidencias que tenía la Policía Nacional alrededor del accionar de Sendero. Estas son las exposiciones permanentes, ¿no? Las exposiciones temporales, ¿no?, que tienen ahora actualmente. El lugar de la memoria, si podemos pasar un poco más rápido, por favor. Muy bien. Entonces, en relación a las medidas inmediatas que se han adoptado, ¿no?, en relación al lugar de la memoria, como hemos ido ya conversando, lo primero es señalar que en el lugar de la memoria estamos haciendo, digamos, como corresponde, la evaluación de los perfiles de nuestro personal en relación a diseñar, como vamos a plantear más adelante, un instrumento de gestión que es bien importante, que es el clasificador de los puestos, para poder entonces tener un proceso de selección, digamos, que nos permita con claridad garantizar el nivel y la profesionalización que debe tener nuestro lugar de la memoria. Lo segundo es que se está priorizando la culminación de la elaboración de los lineamientos a cargo de una comisión constituida por diferentes representantes, tanto estatales como de la sociedad civil, para poder concluir estos lineamientos que nos permitan darle contenido al lugar de la memoria. También estamos trabajando en coordinación con la DIRCOTE, hemos enviado para poder fortalecer nuestro vínculo de trabajo que se había iniciado en el 2015, para poder avanzar, digamos, con diferentes acciones y que el lugar de la memoria también tenga la posibilidad de contar con muestras temporales como la que yo tuvimos, que fue la de Esquirlas del Odio. Un tema también que en el 2015 se inició y que ahora necesitamos avanzar es la muestra, ¿no? Es una muestra permanente, digamos, que está en la parte exterior del lugar de la memoria, en el cual tenemos una lista de las víctimas de las Fuerzas Armadas, es decir, ¿no es cierto?, miembros de las Fuerzas Armadas asesinadas por el terrorismo, ¿no?, y que iniciamos en el año 2016, digamos, la primera placa donde había, digamos, un acto conmemorativo. Hicimos y elaboramos junto con el Ministerio de Defensa una lista, digamos, de todas las bajas de las Fuerzas Armadas asesinadas por Sendero Luminoso o el MRTA, y esta lista, digamos, está pendiente de ser entonces digamos, una muestra y un reconocimiento a las mismas, ¿no? También, digamos, estamos, por favor, ahí. Estamos también, digamos, un tema importante para nosotros como Ministerio de Cultura es fortalecer y empoderar al lugar de la memoria dentro del Ministerio de Cultura. ¿Qué significa eso? Significa, primero, que tenemos que tener la norma de creación del lugar de la memoria, que hasta la fecha no existe.
Tenemos que crear sus perfiles de puestos para saber, digamos, qué tipo de perfil necesitamos y cuáles son los que corresponden para la especialización que tiene un sitio de memoria. Necesitamos un clasificador de cargos, un manual de operaciones y los manuales de gestión. Necesitamos un plan de estructuración del lugar de la memoria que nos permita, por ejemplo, definir cuánto personal requerimos, de qué tipo, ¿no es cierto?, cuántas áreas, necesitamos saber cuánto presupuesto requiere el lugar de la memoria, cuánta es, ¿no es cierto?, cuántas son las necesidades que tiene para nosotros poder como ministerio proveerlas. También queremos crear y constituir un comité consultivo para la aprobación de muestras y exposiciones. Y queremos lograr la especialización de nuestros profesionales en la elaboración del contenido de lugares de la memoria y la contratación de un servicio de autoguiado, ¿no? Finalmente quisiera señalar, ¿no es cierto?, que se nos ha consultado también alrededor de los criterios con los cuales fueron seleccionados los integrantes de la comisión que actualmente están diseñando los lineamientos que le dan contenido al lugar de la memoria. Existe una resolución ministerial, ¿no es cierto?, que la crea, y en la misma se establece que los criterios con los cuales estos miembros fueron seleccionados, ¿no es cierto? Nosotros hemos ya encontrado la comisión, ¿no? Hemos encontrado ya la comisión constituida, hemos encontrado ya a la comisión trabajando y estamos entonces ahora más bien tratando de que la comisión pueda concluir el encargo que le fue dado, y los criterios con los cuales estos fueron elegidos según el informe que hemos encontrado digamos, de las autoridades que nos han antecedido, es que básicamente los criterios son conocimiento y reflexión sobre el periodo de violencia, diversidad profesional, conocimiento y experiencia en ciudadanía y derechos humanos, y garantizar la pluralidad de los enfoques, ¿no? Esto es lo que se nos señala en el informe de nuestras autoridades que nos han antecedido. Finalmente, quisiera, señores congresistas, señoras presidentas de las dos comisiones, expresarles que el Ministerio de Cultura lo que busca es garantizar que nuestro país tenga un sitio de memoria que nos garantice el recordar para no volver a tener una historia y un periodo de violencia como el que vivimos, ¿no? Para darle un lugar a las víctimas, a todas las víctimas, ¿no? Para que todas las víctimas se vean reconocidas en el lugar de la memoria. Pero también queremos señalar que seguramente hay errores que se han cometido de parte de la gestión, de nuestra gestión, seguramente por personal del lugar de la memoria. Pero ninguno de estos errores o estas inexactitudes lleva a señalar que el lugar de la memoria es un lugar donde se hace apología del terrorismo. Eso lo negamos rotundamente. El lugar de la memoria es un espacio para las víctimas, es un espacio para recordar lo que no debe volver a pasar. Pero no es un lugar donde se hace apología al terrorismo. Seguramente hay errores, hay inexactitudes que se deben corregir, que estamos trabajando para que no se vuelvan a dar, pero por favor quisiéramos que esto quede claro, ¿no? Y también entonces pedirles que nos apoyen en el trabajo de fortalecer y empoderar al lugar de la memoria para que éste tenga el lugar que el país merece. Muchas gracias. Gracias, ministra. Ahora le vamos a conceder el uso de la palabra a la viceministra de Gestión Pedagógico, Susana Helfer Llerena. Muy buenas tardes a todos, señoras presidentas, miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Vengo aquí en representación del ministro para poder responder a algunas de las consultas que se nos han hecho. Una de las primeras preguntas que se nos hace es ¿cuál es la participación del Ministerio de Educación en la elaboración de los contenidos pedagógicos impartidos en las visitas guiadas, talleres, seminarios y otros realizados tanto en el LUM como en otros museos del Perú? La participación
del Ministerio no existe en el sentido de que no es responsabilidad del Ministerio hacer esto. El Ministerio lo que tiene es una directiva, en realidad es un documento que data del 2015, una resolución viceministerial en la que simplemente se dispone que los centros educativos tienen que resguardar la integridad física y la seguridad de los estudiantes cuando participan de ese tipo de visitas culturales y que la finalidad tiene que ser siempre alimentar el proceso educativo, pedagógico de los estudiantes. Es responsabilidad de los directores de las instituciones educativas autorizar este tipo de visitas. Respecto de las rutas pedagógicas que se emplean en los museos, específicamente en el museo, en el UM, el Ministerio no ha participado en la elaboración de estas rutas. Respecto del informe sobre los trabajos realizados por la comisión sectorial creada para proponer mecanismos o estrategias de lucha contra el terrorismo, la apología del terrorismo, la violación de la libertad sexual y el tráfico de drogas, lo que podemos informar es que el Ministerio crea en el 2017 la comisión sectorial encargada de proponer mecanismos y estrategias de lucha contra el terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y el tráfico ilícito de drogas y de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 29.988. Como parte de las acciones que se vienen realizando y a fin de cumplir con la labor de la supervisión mencionada, el Ministerio remitió al Registro Nacional Judicial, RENAJU, del Poder Judicial, la planilla del año 2017 del personal docente o administrativo, así como también la planilla complementaria del año 2018, además de la planilla de colegios de alto rendimiento, los COAR, y de la sede central del Ministerio, las que ascienden a un total de 564.017 registros, a fin de que el RENAJU precise si existen personas condenadas o procesadas por los delitos a que refiere la ley. Esto porque este registro, a pesar de que la ley data del 2013, todavía no está disponible. Lo que hace el Ministerio es entregar la relación del personal y estamos a la espera de los resultados que tienen que dar. Le concedemos el uso de la palabra a la congresista Paloma, quien ha pedido una interrupción. Gracias, Presidenta. Justamente por eso es que nace la preocupación de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que